El error de la resurrección general, lo que Apocalipsis 20 cambia para siempre. Vamos a ver eso. Voy a hacerles un resumen de lo que vimos la semana pasada. En nuestro estudio anterior, mis hermanos, vimos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 4, desentrañamos lo que era el enigma del milenio. Vimos, ¿verdad? En todo lo que estuvimos la semana pasada, vimos que Satanás será atado, arrojado al abismo, encerrado y sellado por 1000 años literales. No una restricción parcial en la era actual, sino una neutralización total. Vamos a analizar, ¿verdad? O mejor dicho, analizamos en la lección pasada los 3 aoristos enfáticos del griego. Arrojó, encerró, selló, que demuestran y enseñan estos aoristos que el diablo quedará completamente inoperante. También, mis hermanos, refutamos el mal uso de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 18, y conectamos Daniel 7 con Apocalipsis 20 y mostramos que el reino viene después de la destrucción del anticristo, no antes. Concluimos, y lo dijimos así, concluimos que el premilenialismo no es un capricho, sino una lectura natural del texto. Cristo vendrá, atará a Satanás y establecerá su reino terrenal por 1000 años. Amén. Entonces, vamos a ver lo que vamos a ir viendo en este. Voy a dar una cita bíblica aquí, entonces, y la voy a leer para ustedes. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20 del 5 al 6. Quiero darles un poco de contexto porque es algo de lo que vamos a estar viendo. El apóstol Juan acababa de mostrarnos a los mártires de la gran tribulación, ¿verdad? Resucitando y reinando con Cristo 1000 años, en el versículo 4 de Apocalipsis 20. Pero entonces aquí, mis hermanos, surge una pregunta y esta pregunta es inevitable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los demás muertos? ¿Todos resucitan al mismo tiempo? ¿O habrá una sola resurrección general? La respuesta, mis hermanos, que muchos han recibido de parte de sus líderes en sus congregaciones es sí, todos resucitarán el mismo día del juicio final. Muchos dicen eso. Pero el texto griego, mis hermanos, el texto griego original dice algo completamente diferente a lo que ellos dicen. Y lo que revela es tan impactante, mis hermanos, que esto va a cambiar la comprensión suya del destino eterno. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver por qué la palabra pero en el versículo 5 no está en el griego original, empezando por ahí, y por qué eso es crucial. Número 2, ¿qué significa realmente primera resurrección? No es solo primera en tiempo, sino primera en calidad. Número 3, ¿por qué no puede haber una sola resurrección general para justos e injustos? Número 4, la diferencia entre resurrección de vida y resurrección de juicio. Y número 5, lo que significa ser sacerdote de Dios y reinar con Cristo durante el milenio. Amén. Iniciemos. Imaginémonos, mis hermanos, por un momento, que estamos ustedes y yo en la sala de un juicio. No un juicio terrenal, sino el juicio divino final. Imaginémonos eso. Delante de ustedes y de mí hay dos puertas eternas. A la derecha, una puerta con la inscripción resurrección de vida. A la izquierda, una puerta con la inscripción resurrección de juicio. Pregunto, ¿por cuál puerta pasaría usted? No tiene que ponerme eso, ¿verdad? No, sino analícelo. La respuesta no depende de tu esfuerzo, ni de tus obras, ni de tu religión. Depende de una verdad que está revelada en Apocalipsis 20 que muy pocas personas entienden a profundidad. Entonces, hoy, mis hermanos, nos vamos a adentrar en uno de los pasajes más malentendidos y a la vez de los más cruciales de toda la escritura. Apocalipsis 20, del 5 al 6, la primera resurrección. Pero tengo aquí, quiero hacer una advertencia, es una advertencia honesta. Lo que vamos a descubrir hoy no es lo que la tradición popular enseña. Aclaro, no es sobre todos resucitando al mismo tiempo. No es sobre un juicio general donde Dios pesa tus buenas y malas acciones. No, es sobre dos clases de resurrecciones, dos momentos diferentes, dos destinos eternos. Y la llave, pongan atención, y la llave para poder entenderlo no está en mi opinión personal, ni en su opinión, ni en lo que usted pueda imaginarse o creer. Está en el texto griego original que muchos leen, pero muy pocos lo analizan a profundidad. Entonces, pregunto, ¿sabía usted que su Biblia en español podría estar añadiendo palabras que no están en el texto original? Que una simple conjunción, pues, la palabra pero, podría estar ocultando una verdad teológica monumental. Bueno, ¿están ustedes listos para ver Apocalipsis 20 como que si fuera la primera vez que usted lo está viendo? ¿Están listos para dejar atrás sus tradiciones y aferrarse a lo que el texto dice realmente? A dar esto quitándonos los lentes del prejuicio.
Bueno, porque lo que ustedes y yo vamos a descubrir el día de hoy es solo exégesis académica, básicamente, así es. Es el fundamento mismo de la esperanza suya y la esperanza mía eterna. Amén. Leo nuevamente Apocalipsis 20, versículos 5 y 6, la primera resurrección. Dice el texto, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, arranquemos de una vez. Ojo con esto. El vocablo pero, esa palabrita pero, no aparece, mis hermanos, en el texto griego. No aparece. Cuando digo en el texto griego es en el original, no aparece. El versículo comienza con la expresión los otros muertos. Así aparece, los otros muertos. Es decir, el resto de los muertos. Entonces, qué interesante, porque aquí surge una pregunta crucial. Entonces, ojo con esto, porque aquí muchos, esto no, lo voy a decir ahorita y ahorita van a entender. Si el griego original no dice la palabra pero, viene la pregunta, ¿por qué tantas traducciones españolas y también al inglés añaden esta palabra pero? Entonces alguien podría decir, bueno, este no es un error casual, es una decisión hermenéutica consecuente que revela cómo los traductores entendieron la relación entre los versículos. Ahora, por favor, quiero que me dejen explicar esto, por favor. Quiero que vean esto. Paso número 1, el fenómeno. Agregar para clarificar, porque hay gente que dice, es que eso no dice, y agregaron, y como se salieron del hebreo, y como se salieron del griego, pusieron palabras. No, no, suave, suave, relax. No digan cosas que todavía ustedes las dicen porque no tienen la comprensión o porque se han puesto lentes ajenos. Paso número 1, el fenómeno. Agregar para clarificar. En el griego, mis hermanos, en Apocalipsis 25, comienza directamente con una frase griega que es oi loipoi ton necron. Ojo, que significa los demás de los muertos. Aquí no hay una conjunción adversativa, no la hay. Ahora, viene otra pregunta, por favor, presten atención, porque es muy importante que ustedes estén, como decimos los ticos, pellizcados, atentos, porque cada cosa que aquí se está enseñando es para su beneficio, para que usted comprenda y deje de estar creyendo y cayendo en ideas y pensamientos de gente, de tradiciones buenas. Ahora, pregunto, ¿por qué entonces la Reina Valera de 1960, la nueva versión internacional y la Biblia latinoamericana y otras añaden la palabra pero? Quiero enseñar esto porque esto va a derribar el castillo de naipes que muchos se han construido, castillos de naipes ajenos. Ojo, paso número 2, ya vamos a ir viendo eso. La razón técnica. Aquí voy a decirles este motivo. Esta es la razón técnica. Esta es la conectividad lógica. Los traductores, mis hermanos, enfrentan un dilema. Pongan mucha atención. El griego koiné es el lenguaje o el griego normal, el griego común de la gente normal, de la gente del mercado. Es el griego común y corriente. El griego koiné, por lo general, mis hermanos, omite conectores. El griego omite conectores que en el español, para nosotros, en el español moderno, necesita para fluir naturalmente. Es decir, nosotros en el español sí necesitamos conectores en los textos para poder comprender lo que estamos leyendo. En el griego no se necesitan. Entonces, el verbo ouk et saizan, que significa no vivieron, en el versículo 5, crea un contraste implícito con et saizan, que es la palabra vivieron, del versículo 4. Veamos esta analogía para comprenderlo. Es como cuando un niño, un chiquito le dice, mis amigos fueron al cine, yo me quedé en casa. Pongan atención. En el español coloquial, naturalmente, ustedes y yo añadimos la palabra pero y diríamos, pero yo me quedé en casa para marcar el contraste, aunque el niño no haya dicho pero. Me estoy dando a entender. Ahora, veamos los dos enfoques traductológicos para poder comprender lo que estamos hablando. Veamos la traducción formal, la equivalencia formal, que esta sigue estrictamente la estructura griega, que no añade el pero. Por ejemplo, la traducción literal es así, los demás muertos no vivieron. Ahí, así diría. ¿Cuál es la ventaja de mantenerlo en el original? Mantiene la fidelidad estructural. ¿Cuál es la desventaja de verlo así, literalmente como lo dice el griego? Puede sonar antinatural en el español. Podría sonar así. Ahora, número 2, la traducción dinámica, o mejor dicho, la equivalencia dinámica. Esta capta el significado y lo expresa naturalmente si se le añade la palabra pero. Por ejemplo, la Reina Valera 1960 pone, pero los otros muertos no volvieron a vivir. ¿Cuál es la ventaja de esta? Comunicación clara y fluida. O sea, hay un conector ahí que nos lleva sobre el río de la escritura. ¿Cuál es la desventaja de esta? Añade un matiz interpretativo. Ahora, otro punto, el peligro hermenéutico.
Pongan mucha atención. Cuando la traducción se vuelve interpretación. Pongan atención. Aquí está lo crucial del estudio que estamos haciendo. Mis hermanos, pongan atención. Al añadir la palabra o este conector, pero algunas traducciones invisibilizan una conexión teológica profunda. Observemos nuevamente para entender esto. Observemos el texto griego. Versículo 4 dice, kai et seisan, que significa y vivieron. Versículo número 5 viene la frase hoy loipoi ton necron ou et seisan, que significa los demás muertos no vivieron. Entonces, el mismo verbo. La conexión es inescapable. Ahora, cuando dice los mártires vivieron, los demás muertos no vivieron. Cuando el español añade pero, algunas traducciones podrían inadvertidamente debilitar el paralelismo gramatical que Juan el apóstol estableció deliberadamente. Número 2, podría ocultar que es el mismo tipo de vivir en ambos casos, físico y no espiritual. Y número 3, crea una falsa dicotomía, ¿verdad? Donde el griego muestra una continuidad temática. Amén. ¿Vamos claros hasta el momento? Espero que sí. Entonces, veamos la aplicación, ¿verdad? Aquí la aplicación, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? Vamos a ver por qué esto importa el día de hoy. ¿Por qué esto es importante el día de hoy para todos nosotros? Porque nosotros, o mejor dicho, porque analizamos esto, o mejor dicho, lo hago como pregunta, ¿por qué somos tan minuciosos y por qué analizamos esto tan minuciosamente? ¿Por qué, Luker? Porque la teología del milenio, pongan atención, la teología del milenio y la resurrección depende de este detalle. Ajá, así como lo oye. Si el texto original, pongan atención, si el texto original no contrasta con un pero, sino que simplemente continúa la descripción, entonces el versículo 4 describe una parte de los que vivieron, o sea, mártires de la tribulación, y el versículo 5 describe la otra parte de los que no vivieron, los demás muertos. Esto, mis hermanos, como lo estoy diciendo, refuerza la interpretación premilenial. Es decir, hay dos grupos con dos destinos temporales diferentes, no un contraste absoluto. Así es sencillo. Entonces, voy a hacer como una especie de resumen para que ustedes se acuerden. Griego original, dice el griego original, los demás muertos no vivieron. Las traducciones con la palabra o el conector pero los otros muertos. Entonces, ¿cuál es el problema? El pero añadido puede ayudar a qué? A clarificar el contraste para los lectores modernos, pero puede perjudicar y ocultar la continuidad gramatical del griego original. Entonces, ¿cuál es la solución hermenéutica a la que llegamos en este punto? Leer varias traducciones, no es malo. No estoy diciendo que eso sea pecado, que tenga el pero, aclaro. ¿Cuál es la solución hermenéutica para usted que es estudiante de la escritura? Lea varias traducciones, revisar el griego cuando sea necesariamente crucial. Y número 3, entender toda la traducción, entender que toda traducción implica interpretación. Amén. Entonces, esto, por ejemplo, me recuerda una vez cuando yo hablaba con unos hermanos sobre la Trinidad. Una vez estaba hablando yo con unos hermanos sobre la Trinidad. Uno de ellos decía, pero mi Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, no Dios. Entonces, mis hermanos, yo tuve que tomar a este hermanito, ¿verdad? Tuve que enseñarle cómo la traducción del griego, ¿verdad? Que es monogetes theos en Juan 1:18, que dice el unigénito Hijo, en lugar de el unigénito Dios. Ya era una interpretación del traductor. Toda traducción, mis hermanos, es interpretación. Nuestro trabajo, el suyo y el mío, como estudiantes serios, es llegar lo más cercano posible al significado original. Pero eso, mis hermanos, este detalle del pero ausente no es jactancia académica, es una ventana a cómo las decisiones de traducción pueden influir siglos de interpretación teológica. Esto nos recuerda humildemente que nuestra Biblia en el español es un paso removida del original y que el estudio serio requiere ver detrás del telón de las decisiones traductológicas. Repito, no estoy diciendo que sean malas, aclaro. Y aquí también quiero mencionar, aquí hay un detalle que cambia todo. Observen esto, mis hermanos. Por ejemplo, el reconocido estudioso, el doctor Robert H. Mounce, que yo ya he hecho he mencionado citas con respecto a él y a otros eruditos, el estudioso Robert H. Mounce tiene una interpretación interesante. Este hombre cree que cuando el texto habla de los otros muertos, se está refiriendo a dos grupos combinados. Eso es lo que él cree. Número 1, él dice, todos los creyentes fieles, excepto los mártires que ya mencionó el versículo 4. Y número 2, más todos los no creyentes, los que rechazaron a Cristo. Pero
Y este pero es importante. La interpretación más natural del texto, la que surge al leer el texto con sencillez y con simplicidad, es que sencillamente esto se refiere a los no creyentes que están físicamente muertos. Punto. Ahora, ¿por qué, por qué esto es, por qué esto es crucial? Por una razón gramatical irrefutable. Voy lento porque esto es muy delicado. Veamos esto con mucho cuidado. Vean que estoy tratando de decirlo para que se pueda comprender. Pongan atención y con mucho cuidado. En el versículo 4, el texto dice que los mártires vivieron. En griego es etsaisan. Etsaisan. Eso es en el griego en el versículo 4. Vivieron. Ahora, en el versículo 5 del capítulo 20 de Apocalipsis, dice que los otros muertos no volvieron a vivir. En el griego es ouk etsaisan. Es el mismo verbo. Es el mismo verbo etsaisan, que está en positivo en el versículo 4. Y en el versículo 5 está en negativo y aparece como ouk etsaisan. Pongan mucha atención porque aquí vamos a aprender algo increíble. Aquí viene la pared de ladrillo para algunas interpretaciones. Pongan mucha atención. Si alguna persona quiere enseñar que el vivieron del versículo 4 es algo espiritual o es algo simbólico, como una regeneración o una nueva vida espiritual, va a estrellarse a 120 kilómetros por hora, con el versículo 5. Porque si el vivieron del versículo 4 es espiritual, entonces el no vivieron del versículo 5 también tendría que ser espiritual. Tendría que ser espiritual o simbólico. Entonces chocan a 500 kilómetros por hora contra el versículo 5. Aquí yo pregunto con toda sinceridad, ¿cómo explicamos que personas no convertidas, que murieron sin Cristo y no experimentaron una resurrección espiritual? ¿Cómo lo explicamos? Ellos nunca la tuvieron. Sería como decir, el agua no se mojó. No, ¿por qué, Luque? Porque el agua ya es mojada. La conclusión a esto que estamos hablando, mis hermanos, y espero que lo estén captando, es inescapable. El vivieron, la palabra, el vivieron del versículo 4 y el no vivieron del versículo 5 tienen que referirse a lo mismo. Resurrección física. Los mártires, mis hermanos, resucitaron físicamente. Los otros muertos no resucitaron físicamente. ¿Hasta cuándo dice el texto? Hasta después de los 1000 años. Aquí hay otro, o mejor dicho, aquí hay un principio hermenéutico de oro, grábeselo, por favor. Cuando ustedes y yo estudiamos la Biblia de manera natural y lógica, sin forzar significados, llegamos a esta conclusión inevitable. La palabra etseisan en el versículo 4 y la misma palabra en el versículo 5 tienen el mismo, el versículo 5 tienen que significar lo mismo, son el mismo verbo. ¿Por qué, Luque? ¿Por qué usted dice eso? ¿Porque usted le da la gana? No, por una razón muy simple y sencilla. Ojo, por una razón muy simple y sencilla que cualquier estudiante serio de la Biblia conoce. ¿Cuál es esta, Luque? No es saludable para la exégesis, y repito, no es saludable para la exégesis que una misma palabra en un mismo contexto, en versículos contiguos, de repente adquieran significados completamente diferentes. Es como que si yo dijera, es como que si yo vengo y yo diga, en la frase 1, tomé agua, refiriéndome a beber H2O. Y en la frase 2 yo diga, tomé agua, refiriéndome a pintar con acuarelas. Eso sería algo sumamente ambiguo. Nadie habla de esta forma. Y Dios, mis hermanos, perdón, es que se me está... Digo yo, tengo un poco de agua, es el tarro del agua que tengo aquí. Digo yo, es porque siento que hay agua aquí. Entonces, como dije, mis hermanos, eso sería ambiguo. Nadie habla de esta forma. Y Dios, mis hermanos, que es el autor último de las escrituras, tampoco. Él no es ambiguo. Y él tampoco habla así. Por eso, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 20, versículos del 4 al 5, nos obliga a hacer un ajuste teológico importante. Estos versículos cancelan, y así como lo estoy diciendo, sí cancelan la idea popular de que habrá una sola resurrección general para todos los seres humanos al mismo tiempo. Todo esto lo cancela. Por favor, lo estamos leyendo de la forma más natural y simple el texto. Y no, mis hermanos, el texto es claro como el agua. Hay una primera resurrección para los redimidos y hay otros muertos que resucitarán después, los no redimidos. Esto no es un invento de Apocalipsis. Por ejemplo, ya Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 2, lo había anunciado siglos antes. Vean lo que dice.
Dice el texto, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos destinos, dos momentos. Y aquí viene algo todavía más hermoso. Lo que Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 llama la primera resurrección, aparece con otros nombres en el Nuevo Testamento, como ya lo vamos a ir viendo. ¿Cómo cuáles, Luker? Número 1, resurrección de vida en Juan 5, 29. Número 2, la resurrección de los justos, Lucas 14, 14. Y una mejor resurrección, Hebreos 11, 35. Los redimidos, mis hermanos, de cualquier época, participarán de la primera resurrección. Por ejemplo, un hombre llamado Roy L. Aldrich, expresidente del Colegio Bíblico de Detroit, él señala y dice, y leo textualmente la cita que él dice. Leo textualmente la cita como él lo dice. Roy L. Aldrich, dice él, leo textualmente la cita. El vocablo usado para calificar la resurrección de Apocalipsis 25 es protei, que puede significar primera en tiempo o primera en clase o categoría. Es el mismo término usado por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 1:15, donde se autodenomina el primero de los pecadores. Por supuesto, no afirma ser el primero de los pecadores en tiempo, pero sí el cabecilla o el peor de los pecadores. Cierro cita. Entonces, este comentario de Roy L. Aldrich es una joya exegética y voy a explicarlo en palabras simples y sencillas para ustedes y para mí. El doctor Aldrich nos hace notar algo increíble sobre la palabra griega que se traduce como primera en la primera resurrección. En el griego es la palabra prote. Y esta palabra tiene dos significados posibles. Número 1, primera en tiempo. Es como el primer carro en una fila. Y número 2, primera en clase o categoría, como el primer premio en un concurso. Entonces, pregunto, ¿cómo sabemos ustedes y yo cuál significado aplica aquí? Aldrich nos da una pista sumamente llamativa. Pongan atención. El apóstol Pablo, mis hermanos, usa la misma palabra griega en 1 Timoteo 1:15 cuando él dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Obviamente, mis hermanos, el apóstol Pablo no estaba diciendo que era cronológicamente el primer pecador de la historia. Ese fue Adán, fue el primero. Más bien Pablo está diciendo que era el peor de los pecadores, el cabecilla, el ejemplo máximo de pecaminosidad. Es lo que está diciendo. Ahora, aplicando esto a Apocalipsis 25, cuando el apóstol Juan habla de la primera resurrección, probablemente no se refiere solo a que ocurre antes en el tiempo, aunque sí ocurre antes. Se refiere principalmente a que es la resurrección de primera clase, la mejor resurrección, la superior, la que es diferente en calidad y destino de la otra resurrección. ¿Me estoy dando a entender? En resumen, mis hermanos, no es solo primera como en una secuencia 1, 2, 3, sino primera como en primera calidad. La resurrección de los redimidos versus la resurrección de los no redimidos. Esta primera es lo mejor que hay, porque la segunda, mejor no. Entonces, de nuevo, mis hermanos, dos categorías, dos calidades, dos destinos. Entonces, de tal forma que solo los creyentes participan de la clase de resurrección, anastasis, a la que el apóstol Juan llama primera resurrección. La resurrección expuesta por el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 4:16, aunque diferente en la mencionada en Apocalipsis 20 del 4 al 5, también es primera resurrección, ya que es la que experimentarán los que han muerto después de haber creído en Cristo Jesús antes del arrebatamiento de la iglesia. En resumen, mis hermanos, la primera resurrección es esa que tiene que ver con los redimidos de todas las generaciones, aunque no sucede en un solo acontecimiento, sino en varias etapas. Notemos, por ejemplo, que los otros muertos, pongan atención, los otros muertos, es decir, los inconversos, los no creyentes, los que rechazaron a Cristo, no resucitan físicamente, sino hasta después de terminar los 1000 años, Satanás va a estar encadenado y Cristo está aquí en la tierra reinando. El texto, mis hermanos, enfáticamente niega una resurrección general para todos los humanos. Lo estamos viendo, lo estamos leyendo. Por ejemplo, George Eldon Ladd ofrece la siguiente paráfrasis del texto y dice, y leo y abro cita textualmente como lo dice este hombre. Dice George Eldon Ladd, el resto de los muertos no volvió a la vida otra vez, como lo habían hecho los participantes en la primera resurrección, hasta que los 1000 años llegaron a su fin. Ahora, por favor, prestemos atención a esta paráfrasis de George Eldon Ladd, porque nos revela una verdad teológica que es crucial. Lo que Ladd está haciendo aquí no es solo traducir palabras, sino captar el contraste intencional que el texto original establece como tal. Fíjense ustedes, fijémonos en cómo él
parafrasea Apocalipsis 25. El resto de los muertos no volvió a la vida otra vez, como lo habían hecho los participantes en la primera resurrección. Él está haciendo un parafraseo, pero lo está explicando. Esas dos palabras, otra vez, son clave, las que está diciendo George Sheldon Ladd. Ladd nos está señalando que el texto no dice simplemente los otros muertos no vivieron hasta después de los 1000 años, sino que implica los otros muertos no vivieron de la misma manera que ya habían vivido los participantes de la primera resurrección. Eso es lo que está detrás de lo que él está explicando. Entonces, pregunto de nuevo, ¿pueden ustedes ver la diferencia? ¿Pueden comprender lo que estamos estudiando? Entonces, es como que si ustedes y yo dijéramos, versículo 4 es el grupo A, ya resucitó, es una acción completada. Versículo 5, grupo B, no resucitó de nuevo, como el grupo A. Entonces, mis hermanos, para ir comprendiendo esto, el griego, mis hermanos, el idioma griego establece una comparación, no solamente una secuencia temporal. Por eso George Sheldon Ladd añade ese cómo, ¿verdad? Así en paréntesis, cómo lo habían hecho, entre lo que lo pone como entre corchetes. Él está explicando lo que el texto griego da por entendido por el contraste. Ahora, el lenguaje más sencillo no es solo que un grupo resucita antes y otro después. En el segundo grupo no experimenta el mismo tipo de resurrección que el primer grupo ya experimentó. ¿Por qué lo que? Bueno, el primer grupo tiene una resurrección para vida antes del milenio. El segundo grupo, resurrección para juicio después del milenio. Mis hermanos, pongan atención, no es solo un asunto de cuándo, sino de qué clase de resurrección. El texto, mis hermanos, claramente, por favor, claramente expresa que habrá una diferencia de por lo menos 1000 años entre la resurrección de los redimidos y la de los inicuos o los inconversos. La primera resurrección, o mejor dicho, la primera clase de resurrección abarca tanto a los componentes del cuerpo de Cristo, la iglesia, que serán resucitados antes de la gran tribulación, como a los mártires de la tribulación y a los santos del Antiguo Testamento. Ojo, la otra resurrección de los inicuos ocurrirá al final del milenio cuando tenga lugar el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15, que posteriormente vamos a llegar ahí. Vean lo que dice el texto, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Entonces, quien participa de la primera resurrección, según el texto bíblico, es bienaventurado, que significa feliz y santo, o apartado porque ha sido librado de la segunda muerte. Aquí, mis hermanos, cuando habla de la segunda muerte, esta equivale a la muerte eterna, es decir, a la separación eterna de la persona o del ser humano de la presencia de Dios. La segunda muerte, mis hermanos, es muerte espiritual, más allá de la muerte física, mencionada también en el capítulo 2, versículo 11, capítulo 20, 14 y capítulo 21, versículo 8 de Apocalipsis. La segunda muerte, mis hermanos, no tiene potestad, ¿verdad? Exousian sobre los redimidos, quienes participan de la primera resurrección. Además de todo esto, los redimidos, dice el texto, serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Esto significa, mis hermanos, ojo, esto significa que tendrán libre acceso a la presencia de Dios y disfrutarán de una íntima comunión con Dios el Padre como con Dios el Hijo. De nuevo, mis hermanos, se menciona el hecho de que reinaron con él, o sea, con Cristo, 1000 años. Es decir, participarán con el Señor del reino terrenal, aunque sin duda alguna continuarán reinando en el reino eterno del Mesías. Amén. Ahora, todo esto que hemos venido hablando, pongamos todo esto en perspectiva y práctica. Cuando ustedes y yo interpretamos Apocalipsis 20 del 4 al 6 de una manera normal y natural, siguiendo una hermenéutica histórico, gramatical, cultural, literal, ¿verdad? Que reconoce el lenguaje figurado sin convertirlo todo en una alegoría o espiritualizándolo, el mensaje es completamente transparente. Habrá un reino escatológico donde el Mesías reinará en la tierra por 1000 años literales. Ahora, escuchen esto con muchísimo cuidado, afinen sus oídos. Algunas personas enseñan que Apocalipsis 20 es solo una recapitulación, que ya he hablado mucho de esto. O sea, es una recapitulación, dicen ellos, de capítulos anteriores. Pero esta conclusión de estas personas no surge del texto mismo, viene de presuposiciones teológicas previas. Veamos el contexto para comprender. Apocalipsis 20 comienza en el capítulo 19:11, como ya lo habíamos enseñado anteriormente, con la venida gloriosa de Cristo Jesús. El texto usa repetidamente la fórmula griega kai eidon, que significa y vi. Eso significa kai eidon. En el 19:11, en el versículo 17 y versículo 19. También en el capítulo 20, versículo 1, versículo 4 y versículo 11. Esto, mis hermanos, no es repetición desorganizada, es progresión cronológica que nos lleva a un clímax.
Y aquí está el asunto del debate escatológico. La posición, y quiero aclarar, vean que yo ya he dicho y que yo ya enseñé y está en mi canal el tema sobre las 4 posturas. Hay amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas y también hay mitribulacionistas. Yo ya enseñé sobre eso. Yo no estoy atacando a la persona. Simplemente estoy mostrando un argumento en contra de ese pensamiento, que tampoco significa que sea satánico. Aclaro, y lo hago con respeto. No estoy atacando a ninguna persona, simplemente estoy refutando un pensamiento, ¿verdad? O una posición escatológica, como también ellos pueden hacerlo con nosotros. No hay ningún problema. Ellos tienen también su manera de interpretar y también de refutar y todo eso, pero no es pelear. Estoy hablando sobre esa idea. La posición amilenarista asume de entrada que el reino milenial es la era presente. Ellos creen que estamos viviendo el milenio. Para sostener esto, ¿verdad? Para que ellos puedan sostener este pensamiento, primero tienen que alegorizar los 1000 años, que aparece, dicho sea de paso, 6 veces en 6 versículos. Número 2, enseñar que Satanás ya está atado. Realmente vivimos en un mundo sin engaño satánico. Y número 3, transferir las promesas a Israel, a la iglesia, lo que se le llama, o lo que le llamamos el reemplacismo. ¿Cuál es el problema aquí con esta postura? Usan 2 hermenéuticas distintas. Para textos no proféticos, interpretación literal. Para textos proféticos escatológicos, interpretación alegórica. En cambio, mis hermanos, la posición premilenialista, la que sostenemos nosotros, dice, toda la Biblia se interpreta con los mismos principios, incluidos el Apocalipsis. El lenguaje apocalíptico, mis hermanos, usa símbolos, pero esos símbolos señalan realidades literales. Ahora, pregunto, ¿qué revela entonces? ¿Qué revela entonces Apocalipsis 20, versículos 4 y 6? Interpretado normalmente, que el reino terrenal de Cristo con sus santos es futuro. Comienza con su segunda venida. Durante esos 1000 años, Satanás estará totalmente neutralizado en el abismo. Por eso mismo habrá paz y justicia universal como nunca antes la ha habido. ¿Quiénes? Ahora, aquí surge otra pregunta. ¿Quiénes habitarán en este reino, precisamente en ese milenio? Mis hermanos, pongan atención, judíos y gentiles convertidos durante la tribulación que sobrevivieron, personas con cuerpos naturales no resucitados, van a haber todavía personas, seres humanos con cuerpos ahí normal, y solo creyentes nacidos de nuevo. No es una segunda oportunidad para inconversos, aclaro eso. Aquí surge una pregunta clave que surge naturalmente de lo que hemos venido estudiando. Vean, mis hermanos, esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué es necesario un reino milenial? Otra pregunta. ¿Por qué 1000 años de Cristo gobernando en la tierra? Esas 2 preguntas. La respuesta, mis hermanos, toca el corazón mismo del plan de Dios desde la creación. Vamos a ir viendo esto. Dios, mis hermanos, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué y para qué? Para manifestar su reino en el tiempo y la historia. No, Dios nos creó para ser sus virreyes, o sea, administradores de su creación. Pero Satanás peleó, disputó esa soberanía y el hombre se rebeló. Lean Génesis 3. Ahora, desde ese entonces, la historia humana nos ha mostrado a nosotros un patrón trágico: corrupción, juicio, gracia, más corrupción, etcétera. Por ejemplo, vemos diluvio universal, Génesis 6 y capítulo 6 y al capítulo 9. Dios usó a Noé como mediador. La torre de Babel, Génesis 10, capítulo 10 y capítulo 11. Juicio y dispersión. Luego, llamado de Abraham, el pacto abrámico. Viene la tierra, la simiente y el reino. Este pacto, mis hermanos, es fundamental. ¿Por qué? Porque es el padre de todos los pactos bíblicos y se amplía en el pacto davídico, en el segundo libro de Samuel capítulo 7, un descendiente en el trono para siempre. Y en el nuevo pacto, Jeremías 31, que es perdón, regeneración y relación renovada. Ahora, pongan atención. El nuevo pacto fue inaugurado por Cristo, Mateo 26, 26 al 29. Y la iglesia, mis hermanos, disfruta sus bendiciones espirituales, pero su cumplimiento pleno para Israel, incluyendo la restauración nacional, aún espera cumplimiento. Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Zacarías, por dar un ejemplo. Ahora, pongan atención. Ahora, veamos el aspecto cristológico. Cristo, mis hermanos, vino primero en humillación. Lo vemos Juan 19, 17 al 30. Fue rechazado, fue crucificado. Hoy los reinos del mundo siguen bajo la influencia maligna. Primera de Juan 5, 19. Ahora, pero, viene otro pero Jesús volverá en gloria. Y entonces, solo entonces se cumplirá Habacuc 2:14, que dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. El milenio, mis hermanos, es necesario para, número 1, cumplir los pactos con Israel literalmente.
Número 2, manifestar la gloria de Cristo como Rey visible sobre todas las naciones. Y número 3, demostrar que el problema no era el sistema político, sino el corazón humano sin Cristo Jesús. Pero mis hermanos, esto nos lleva a ustedes y a mí a un escenario completamente intrigante que el texto revela a continuación. Pongan atención. Después de los 1000 años, de esos 1000 años de paz perfecta, justicia absoluta, y con Satanás encadenado, ¿verdad? Y sin pecado, y sin Satanás molestando y tentando, ¿qué sucede posteriormente? Apocalipsis 20, el versículo 7 al 8, nos enseña algo sumamente asombroso que dice, wow, ¿cómo? Dice el texto, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Pero suave, algunos dirán, pero suave, Luker, ¿cómo es esto posible? Después de 1000 años de gobierno perfecto con Cristo, aún habrá personas que seguirán a Satanás. Mis hermanos, otra vez, esto nos confronta con la naturaleza profunda del corazón del ser humano y nos prepara a ustedes y a mí para poder comprender el juicio final que viene. Amén. Vamos a Apocalipsis 27 al 8. Vamos a ver esta batalla final y Satanás va a ser liberado para que veamos algo. Apocalipsis 27 al 8 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá, engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Pongan mucha atención. Acá el apóstol Juan reitera en el versículo 7 la duración exacta del confinamiento de Satanás. No dice un número indeterminado, dice un número determinado. Observemos el artículo los del griego ta. Este artículo, cuando dice los 1000 años, pongan atención, este artículo se utiliza para identificar el hecho de que se refiere a los 1000 años mencionados previamente en los versículos del 2 hasta el 6. Satanás, mis hermanos, no tendrá actividad alguna en la tierra durante los 1000 años que dura su encarcelamiento. Ahora, la frase cuando dice, cuando se cumplan, o mejor dicho, cuando se haya cumplido, es una cláusula temporal futura indefinida en la que el adverbio cuando, del griego otan, va seguido del verbo haya cumplido, del griego telestei, que es el aoristo subjuntivo en voz pasiva de teleo. Ahora, el aoristo subjuntivo tiene función de futuro. Juan, mis hermanos, pongan atención para entender esto. Juan aquí, o mejor dicho, Juan nos da aquí detalles gramaticales que son pura teología en acción. Voy a desentrañarlos aquí paso a paso para que usted lo comprenda. Veamos el artículo determinado, los, la palabra los, ese es el artículo determinado. Esa es la precisión divina. Pongan atención. En el griego original, el versículo 7 no dice simplemente 1000 años, no dice así. Dice to kilia ete. O sea, literalmente significa los 1000 años. Los 1000 años. Este artículo, mis hermanos, este artículo determinado, ta, los, es fundamental. No es unos 1000 años o alrededor de 1000 años. No, 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 no. Es claro. Es los mismos 1000 años exactos que ya fueron mencionados 6 veces en los versículos 2 hasta el 6. Imaginémonos, por ejemplo, esto en una receta médica. Es un ejemplo. Sin artículo, que digamos que no tenga artículo, ¿verdad? Dice, tome pastillas. La pregunta del millón es, ¿cuál pastilla? ¿Cuándo? Pero si le ponemos un artículo, tome la pastilla de las 8 p.m. Ah, vean cómo cambia el artículo, la situación. Ya es específica, es exacta y es la misma pastilla de siempre, como para dar un ejemplo. Dios, mis hermanos, no es un Dios ambiguo, son los 1000 años del plan divino, no una aproximación, no una alegoría, no, son los 1000 años, 1000 años. Amén. Veamos la estructura temporal, que esta es la certeza del cumplimiento. La frase griega es, otan teleste ta kiliaete, ese es del griego. Vamos a desglosarla con una analogía. La palabra otan significa cuando. Ojo con esto. No es si acaso o quizás. Este es un adverbio que marca tiempo futuro cierto. Cuando, por ejemplo, como cuando el juez, ¿verdad? Como cuando el juez dice, cuando se presente la evidencia, procederemos. O sea, hay una certeza de que va a suceder. Otro punto. Telestei o telesté. Se haya cumplido. Aquí está la joya gramatical de esto que estamos estudiando. Este verbo es un aoristo subjuntivo, es una combinación en griego que sirve como futuro con certeza. Es decir, el aoristo es igual a una acción puntual completada como un clic. Y el subjuntivo más la palabra griega otan es el futuro seguro. No es una posibilidad, sino es una certeza absoluta. Y está en voz pasiva. Ahora, es decir, se ha cumplido.
Cuando vemos que es la voz pasiva, indica que Dios es quien determina y cumple el tiempo. No es algo que ocurre naturalmente. Este es Dios, por eso es voz pasiva. Él es el que hace que llegue al cumplimiento. Pensemos en un contrato, por dar un ejemplo. Cuando se haya completado el plazo del arrendamiento X, no es si se completa, se completará. Y el se haya completado, esa frase, el se haya completado implica que hay un plan establecido que llegará a su fin designado. Tan simple como eso. Ahora veamos la combinación de la frase, cuando más se haya cumplido. Este es el plan divino exacto. En el español nuestro, nosotros diríamos así, al cumplirse los 1000 años. Nosotros lo leeríamos así, pero el griego todavía es más rico para decirlo y entenderlo. El griego diría, cuando hayan sido cumplidos por Dios los 1000 años. Así sería en el griego. Vean, háganse en esta imagen mental para que la tengan ahí. Es como un reloj de arena, ¿verdad? Celestial, que Dios mismo le da la vuelta, ¿verdad? En Apocalipsis 20, 22, cada granito que va cayendo es su soberanía. Y cuando el último grano caiga, no antes, no después, se activa la siguiente fase del plan. Amén. Entonces, pregunto aquí con esto que venimos estudiando, ¿por qué esta precisión gramatical importa teológicamente? Bueno, número uno, contra el alegorismo. Si 1000 años, pongan atención, si 1000 años fuera solo símbolo, ¿por qué tanto énfasis en la exactitud temporal? ¿Por qué tanto énfasis? Número dos, contra el amilenalismo. Si Satanás ya está atado hoy, el día de hoy, porque el texto insiste en un periodo definido que comienza y termina. Número tres, para nuestra esperanza, Dios tiene tiempos exactos. Su reloj no se adelanta ni se atrasa. Así de simple. Entonces, un resumen para que tengamos esto que hemos venido viendo. Entonces, literalmente el griego diría cuando se hayan cumplido los 1000 años o cuando se hayan cumplido por Dios los 1000 años. Entonces está el cuando es un tiempo futuro, ¿verdad? Que se haya cumplido. El auristo, ¿verdad? Recordemos, es una acción puntual completa. El subjuntivo más la palabra o tan, futuro seguro. Y la voz pasiva, Dios es el que lo cumple. Los 1000 años, los mismos de antes que vimos en los otros versículos. Esto, mis hermanos, quiero comentarles, esto me recuerda cuando nosotros teníamos reuniones de líderes donde yo me congregaba anteriormente. Nosotros decíamos, cuando hayamos terminado la capacitación, iniciaremos el ministerio. Un ejemplo. No decíamos si llegamos a terminar o ojalá terminemos. No, mis hermanos, no decíamos eso, porque era una certeza con el tiempo ya definido. De esta misma manera, con este mismo ejemplo, así trabaja Dios, con planes exactos, no con aproximaciones. Por eso, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 7, no es poesía. No es poesía, es cronograma divino. Satanás estará completamente inactivo durante exactamente esos 1000 años. Y cuando Dios determine que se cumplió el tiempo, no un segundo antes, ¿verdad? Entonces, y solo hasta entonces, vendrá la siguiente fase. Sigue el texto diciendo, Satanás será suelto de su prisión. Obvio, cuando dice el texto que después de los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Notemos algo muy importante que el texto reitera el hecho de que Satanás permanece en prisión por 1000 años. La idea del versículo que estamos viendo es que Satanás no será suelto de su prisión, o sea, del abismo, sino hasta que los 1000 años se hayan agotado. El doctor Robert H. Mounce comenta, y leo la cita textualmente de Robert H. Mounce. Vean lo que él dice sobre esto. Pongan atención a lo que dice. Ok, vamos a ver. Dice el texto. Dice la cita de Robert H. Mounce, dice, el soltar de Satanás fue anticipado en el versículo 3. Quizás la explicación más razonable de esta más bien, perdón, quizá la explicación más razonable de esta más bien extraña libertad condicional es para dejar bien claro que ni los planes de Satanás ni las desviaciones del corazón humano serán alteradas por el simple discurrir del tiempo. Una vez suelto de su prisión, Satanás reanudará sus actividades donde las dejó y los hombres se enrolarán en su causa. Cierro la cita de Robert H. Mounce. Este comentario del doctor Robert Mounce es como un rayo de luz, ¿verdad?, que ilumina uno de los misterios más profundos del milenio. El doctor Mounce nos está señalando a ustedes y a mí algo que es fundamental. Ya en el versículo 3, Dios había anunciado que Satanás sería desatado por un poco de tiempo, después de los 1000 años. Ojo, no es algo improvisado, está en el plan desde el principio. Pero aquí viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué después de 1000 años de paz perfecta, bajo el gobierno de Cristo, Dios permitiría que Satanás sea liberado? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Bueno, le respondo. El doctor Mounce ofrece una explicación que es a la vez sencilla, pero también es profundamente teológica.
Dios, mis hermanos, ¿saben por qué Dios lo va a permitir? Porque Dios está demostrando algo que ningún argumento humano, ninguna educación perfecta, ni siquiera 1000 años de ambiente ideal pueden cambiar. El corazón humano no regenerado es inmutablemente rebelde. No se altera por el simple discurrir del tiempo, dice Mons. Imaginémonos esto: 1000 años de justicia perfecta, 1000 años de paz universal, 1000 años de prosperidad sin pobreza, 1000 años de enseñanza bíblica directa de los mismos labios de Cristo y ausencia total de tentación satánica. Y aún así, cuando Satanás es liberado, encuentra seguidores inmediatamente. ¿Qué nos dice esto a ustedes y a mí el día de hoy? Que el problema no es el ambiente, no es la educación, no es la sociedad. El problema es el corazón humano caído, no regenerado. Sin regeneración, sin nuevo nacimiento, el corazón sigue siendo engañoso y perverso. Jeremías 17:9. Satanás no cambia, mis hermanos. Su odio, el odio de Satanás es eterno. Ojo, reanudará sus actividades donde las dejó. Es la observación que nos hace el doctor Mons. Pensemos en esto, mis hermanos. 1000 años en el abismo, 1000 años de reflexión, si es que los demonios reflexionan. 1000 años sabiendo que Cristo reina victorioso. ¿Y qué hace Satanás al ser sacado de la prisión? Exactamente lo mismo: engañar, rebelarse, destruir, mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, mis hermanos, nos enseña y nos muestra que el mal no se reforma. El mal no se reforma. El pecado no se rehabilita con el tiempo. Satanás es consistente en su maldad. Su naturaleza no cambia. En eso Satanás es inmutable. Su maldad no cambia. Otro punto: la libertad condicional como demostración divina. El doctor Mons llama a esto extraña libertad condicional. Y sí, lo es. Pero esa rareza tiene un propósito. Dios está haciendo una demostración cósmica ya final, ¿verdad? Porque ya eso es lo final. Es como que si Dios dijera: les mostraré 3 verdades innegables. La número 1, dice Dios: mi gobierno es perfecto, los 1000 años lo prueban. Número 1, mi gobierno, dice Dios, mi gobierno es perfecto, los 1000 años lo prueban. Número 2, el corazón humano sin mí, dice Dios, es irremediable. Es la rebelión posmilenio, la rebelión posmilenia lo prueba. Posmilenio. Número 3, Satanás es incurablemente malvado. Su inmediata rebelión lo prueba. Es sacado de 1000 años de estar prisionero en el abismo y sale a qué? A hacer nuevamente sus barbaridades. ¿Cómo conectamos esto con nuestra realidad del día de hoy? Bueno, cuando yo estaba, por ejemplo, yo hace años, cuando yo estaba dirigiendo un grupo de jóvenes, ya hace muchos años atrás, cuando yo hablaba con ellos, ¿verdad? Algunos venían y me decían: pero si Dios me saca de este barrio, yo voy a cambiar, decían algunos. El problema, mis hermanos, no era el barrio de donde ellos estaban, ¿verdad? Era el corazón. Cambiaban de ciudad y repetían los mismos patrones. Un ejemplo de esto lo voy a decir, no voy a decir nombres ni de ¿cómo se llama? Ni de cantones, ni de provincias, para no ofender a nadie. Pero, por ejemplo, hay ciertos lugares, en ciertos lugares, ¿verdad? Muy bonitos, que son lugares muy pulcros, por así decirlo, donde ustedes no ven bichos raros. No hay maleantes, no hay nada raro. De pronto empieza a migrar gente que viene de otras zonas. Ya usted comienza a ver que son gente, voy a poner un ejemplo real. Aquí en el barrio donde yo vivo, aquí es bonito. No es Escazú, ¿verdad? No es Roma, ni nada. Es bonito, es decente. Pero curiosamente, poco a poco han estado llegando gente aquí al lugar, que comienzan a darle un aspecto al lugar no muy bonito, ¿verdad? Gente como muy así, muy pintillas. Aquí le decimos pinta a los que se ven como muy maleantes. No digo que sean maleantes, estoy nada más explicando, se ven como pintillas. Antes no se veían. Y eso va comenzando. Entonces, como repito, no es el lugar, porque ellos salieron, hablando en ese ejemplo, ellos salieron de un lugar, pero venir a un lugar que es relativamente un poquito más sano, más decente, no cambia su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de ver, su forma de llevar la vida, no cambia. Entonces, no es el lugar, es el corazón. Cambian de ciudad, pero repiten los mismos patrones. Así, mis hermanos, es con la humanidad. Nosotros podríamos crear un paraíso en la tierra, pero sin cambio en el corazón, eventualmente lo vamos a arruinar y lo vamos a destruir. Pensemos, por ejemplo, en un país como Japón. Vean, mis hermanos, un país, ¿verdad? Como Japón, que es un ejemplo mundial en tecnología. Pongan atención a lo que voy a decir. Japón es un país, un ejemplo mundial en tecnología de punta, robótica, electrónica, innovación, economía estable, tercera potencia mundial,
orden social es impresionante. Calles limpias, la criminalidad es sumamente baja, tienen valores como el honor, la disciplina, el respeto, etcétera, etcétera. Tienen cuidado ambiental ejemplar, como otras naciones también. Pero vean que vacilan hablando de Japón. Vean qué interesante. Observen la paradoja con esto hablando de Japón. El mismo país que produce tecnología médica que salva vidas, también produce y exporta globalmente pornografía y hentai que destruye las mentes y las relaciones de las personas. El mismo pueblo, famoso por su honradez, usted deja una billetera y usted no se la pierde. Devuelven las billeteras con todo el dinero. Tiene una de las tasas más altas de suicidio entre jóvenes porque han convertido, hablando de Japón, han convertido el trabajo y el éxito en ídolos que exigen sacrificios humanos. El mismo sistema que enseña respeto por los demás tiene fenómenos como los hikikomori, que son jóvenes que se aíslan completamente de la sociedad porque no encuentran sentido en la vida, pero en la vida perfectamente organizada. O sea, mis hermanos, ven la contradicción. Ustedes ven la lección en eso que estamos hablando. Japón ha creado lo más cercano a un paraíso terrenal, que la habilidad humana puede construir seguridad, prosperidad, orden, educación. ¿Y cuál ha sido el resultado? Un vacío espiritual que se llena con pornografía, con idolatría laboral y con una desesperación existencial. Esto es lo que dice Romanos 1, 21 al 25, en vivo y a todo color. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y su necio corazón fue entenebrecido. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Vean, mis hermanos, si un país como Japón, que dicho sea de paso, me encanta, me gustaría poder, y si el Señor algún día me lo permite, me encantaría ir. Si Japón, con todo su orden, educación y prosperidad, muestra que el corazón humano sin Dios busca llenar su vacío con ídolos destructivos, ¿qué nos dice esto sobre el milenio? Que los 1000 años de ambiente perfecto con Cristo aquí en la tierra, sin tentación satánica, con Cristo visiblemente reinando, aún no cambiarán un corazón no regenerado, porque el problema, mis hermanos, no es externo, el ambiente, la educación, la economía, no, el problema es interno. El corazón, la naturaleza, la relación con Dios. Y por eso, mis hermanos, ustedes y yo necesitamos más que un reino perfecto. Necesitamos hoy y ahora corazones nuevos. Y solo viene por la cruz de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, el milenio no es la solución final. Es la demostración final de que solo un corazón nuevo, ¿verdad? Como dice Ezequiel 36:26, puede traer transformación permanente. Y ese corazón nuevo, mis hermanos, solo viene por la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Y por eso, después de esta demostración viene el juicio eterno, porque quedará claro y así marcado, más allá de toda duda, que quienes rechazan a Cristo Jesús no lo hacen por falta de evidencia o por un mal ambiente, no, lo hacen por elección propia, por un corazón no regenerado. Aunque pongan atención aquí algo, aunque el texto no lo especifica, podemos asumir que Satanás es suelto de su prisión por un acto soberano de Dios. Es evidente que Dios tiene un propósito concreto tanto en atar como en soltar a Satanás. El texto dice que fue atado con el propósito de que no engañase más a las naciones. El hecho, mis hermanos, de ser suelto pone de manifiesto que su enemistad en contra de Dios es la misma que antes de ser atado. También se hace patente el hecho de que el corazón humano no regenerado continúa con la misma actitud de rebeldía en contra de Dios. Amén. Dice el texto, y saldrá a engañar a las naciones. Pongan atención. El verbo saldrá, de la palabra griega que es exeleusatai, es el futuro indicativo en voz media de exerkomai. Es decir, Satanás, mis hermanos, saldrá por su propia iniciativa, con el propósito de engañar. Que engañar es planeisai. Este verbo, dicho sea de paso, es el auristo infinitivo en voz activa de planao, que significa desviar o engañar o extraviar. El auristo infinitivo expresa propósito. Ahora, veamos este análisis gramatical. Esto no es un ejercicio académico, es una ventana al carácter mismo de Satanás. Vamos a verlo. Primera parte, saldrá. Esta es la iniciativa satánica. El texto dice, del griego, kai exeleusetai, planesai ta egne. Vamos a desglosarlo, el primer verbo, ¿verdad? Que es exeleusetai. Mis hermanos, está, como dije, en futuro indicativo. El futuro es igual que esto es a qué sucederá. No es una posibilidad, no es podría salir o quizás salga, no, es una certeza profética, es tan indicativo. El indicativo, mis hermanos, nos dice que es el hecho real, no es una posibilidad ni un deseo, es la realidad misma. Como cuando un médico le dice, la fiebre bajará, es una declaración de un hecho, porque la fiebre va a bajar, está en voz media. Esta es la clave, la voz media es la clave. En el griego, mis hermanos, la voz media significa que el sujeto
en este caso Satanás, el sujeto hace la acción y no solamente hace la acción, en la voz media hace la acción y se beneficia a sí mismo con esa acción. Vamos a hacer una traducción sencilla. Dice así, saldrá por su propia iniciativa, hablando Satanás, y para su propio beneficio. Imaginémonos a un niño malcriado. Digamos que está en voz activa. El niño rompió el juguete. Es una simple acción. Pero la voz media es así. El niño se salió con la suya rompiendo el juguete. Es una acción más un beneficio personal. Satanás no es liberado pasivamente. Él se lanza a la acción. 1000 años de encarcelamiento no han cambiado su naturaleza activamente rebelde. Amén. Segunda parte, a engañar. Vamos a ver, ese es el propósito definitivo. Del griego planesai, que significa engañar. Está en aoristo infinitivo. El aoristo es una acción puntual, concreta, específica. No es estar engañando como un proceso. Más bien es lograr el engaño como un objetivo alcanzado. El infinitivo, mis hermanos, en el griego es esto. En griego, después de verbos de movimiento como saldrá, el infinitivo lo que expresa es un propósito. Y esta está en voz activa. Es decir, Satanás es el agente activo del engaño. No ocurre el engaño. Él lo ejecuta. Esa es la voz activa. Veamos la combinación de futuro medio más el aoristo infinitivo. Ahora, veamos la estructura gramática. Verbo principal, saldrá, más el infinitivo, engañar. Saldrá con el propósito de lograr el engaño. En el español, mis hermanos, en nuestro español, en el español coloquial, sería de esta forma. Sería, no solo va a salir para engañar. Ahora, voy a ejemplificar esto con una analogía de caza, o sea, de cazar, ¿verdad? De cazar a algo. Un león enjaulado, 10 años, para que ustedes hagan la imagen. Cuando abren la jaula, se lanza el león, esa es la voz media, se lanza a cazar, ¿verdad? Es el infinitivo de propósito. No sale a pasear el león o a explorar, sale con el objetivo claro. ¿Y cuál es el objetivo claro del león? Cazar. Entonces, aquí pregunto, ¿qué nos revela esta gramática sobre Satanás, sobre esta persona de Satanás? Número 1, iniciativa inquebrantable. 1000 años, mis hermanos, no han apagado su deseo activo de rebelión y de venganza. Número 2, el propósito es inmutable. Su objetivo, hablando de Satanás, sigue siendo exactamente el mismo, engañar. El mismo verbo que Apocalipsis 12:9, es el mismo verbo de Apocalipsis 12:9. Y número 3, naturaleza incorregible. Satanás no ha aprendido la lección, vuelve a hacer exactamente lo mismo. Entonces, así un resumen. Entonces, en el análisis, saldrá, eso es el futuro indicativo, ¿verdad? Que sucederá. Voz media, por su propia iniciativa, para su beneficio. Saldrá a engañar, ¿verdad? El aoristo infinitivo, que es el propósito concreto, y la voz activa, Satanás, es el agente activo. En una traducción dinámica lo leeríamos de esta forma: saldrá por su propia iniciativa con el propósito concreto de lograr el engaño. Por ejemplo, mis hermanos, quiero contarles algo. Yo he escuchado testimonios de personas de que han ido a cárceles a predicar. Yo he escuchado testimonios y dicen que algunos reclusos, tras años de estar encerrados ahí tras las rejas, al salir inmediatamente a libertad, vuelven a lo mismo: robos, drogas, asesinatos. Entonces, mis hermanos, no era el ambiente, era el corazón de la persona. De esta misma manera, Satanás, 1000 años de prisión divina no reformarán o no reforman una naturaleza decididamente mala. Así es el corazón suyo y el corazón mío como humanos si no están regenerados. Por eso los habitantes del milenio, los nacidos durante ese periodo del milenio, pero no convertidos, seguirán a Satanás inmediatamente cuando él salga. Todas estas personas no necesitan la tentación gradual. El corazón ya está inclinado hacia el mal. Por eso, mis hermanos, ustedes y yo necesitamos más que un buen ambiente. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y esto explica por qué tras esa última rebelión viene el juicio eterno. Porque va a quedar demostrado que, dadas todas las condiciones perfectas, el corazón no regenerado elige la rebelión. Tan simple como eso. Amén. Cierro el tema, mis hermanos. Hoy hemos recorrido un camino exegético intenso. Voy a resumir lo que descubrimos aquí. Número 1, no hay pero en el griego original. Hay una continuidad entre los que vivieron del versículo 4 y los que no vivieron del versículo 5. Es el mismo tipo de resurrección física literal. Número 2, la primera resurrección no es solo primera en tiempo, es primera en clase, la resurrección de primera calidad para los redimidos. Número 3, dos grupos, dos momentos, dos destinos. Grupo 1, redimidos, resurrección para vida antes del milenio. Grupo número 2, no redimidos, resurrección para juicio después del milenio. Número 4, el milenio no es la solución final, es demostración final de que el problema humano no es el ambiente, no es ambiental, sino del corazón. Sin nuevo nacimiento, mis hermanos,
aún en el paraíso habría rebelión. Número 5, Satanás será liberado después de 1000 años para probar que su naturaleza es incorregiblemente mala. El corazón no regenerado es inmutablemente rebelde. Solo un corazón nueve, como dice Ezequiel 36:26, trae transformación real. Entonces, la gran lección del día de hoy: Dios tiene planes exactos, tiempos definidos y destinos eternos. Y usted está incluido dentro de uno de estos dos destinos. Amén. Pero ahora, mis hermanos, yo necesito hacerles a ustedes la pregunta más importante de su vida y de mi vida. ¿En qué resurrección va a participar usted? Esto no es una pregunta retórica, no es una teoría escatológica, es tu realidad eterna. Observen dos caminos claramente. Camino número 1, la primera resurrección, para los que han puesto su fe en Cristo, para los nacidos de nuevo, resurrección para vida, serás sacerdote de Dios, reinarás con Cristo y la segunda muerte no tiene potestad sobre ti. Camino número 2, la resurrección, la segunda resurrección. Para los que rechazaron a Cristo, para los que confiaron en sus obras, resurrección para juicio, y enfrentarán el gran trono blanco y serán juzgados por sus obras, y la segunda muerte si tiene potestad sobre ti. Y aquí está la urgencia. Usted no puede elegir después de morir. No hay segundas oportunidades después de morir en el momento del milenio. La decisión se toma hoy, aquí y ahora, en esta vida. ¿Qué debe hacer usted si está escuchando o viendo esto? Reconozca su condición. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Arrepiéntase genuinamente. No solamente siento haberte ofendido, sino cambie de mente, cambio de dirección, rendición total hacia Cristo. Crea en Jesús. No crea que Él existe, sino confiar plenamente en que su muerte en la cruz pagó tu deuda. Su resurrección te garantiza la vida eterna. Número 4. Confiese a Cristo como Señor públicamente y sin vergüenza. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quizás usted esté pensando ahorita mismo: yo tengo todavía mucho tiempo cuando sea anciano. Primero lo voy a pensar, primero arreglo mi vida, primero me caso, me hago millonario, me compro un carro, una casa, etc. No tienes tiempo. Cada latido de su corazón es gracia de Dios dándole a usted la oportunidad hoy. Mañana puede ser tarde. Venga a Cristo así como usted está, con sus dudas, con tus fracasos, con tus pecados. Él no te está pidiendo que hagas algo bueno para que usted venga a Él primero. No, te pide que vengas tal cual como estás y Él te va a hacer nuevo. Amén. Amén. Entonces, venga el Señor Jesús, reconozca que usted es un pecador, crea que Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día. Arrepiéntase de la vida que ha llevado sin Él. Crea en Él como su Salvador personal y de su vida. Y Él va a transformar su corazón. Si usted cree y ora así, busque una iglesia, mis hermanos, bíblica para que se congregue. Consiga una Biblia y empiece a leerla. Aquí le vamos a apoyar también. Hable por mensaje, aquí está el número de la congregación, o escriba. Y por mensaje privado y diga que usted quiere que oren por usted y ayudarlo a comenzar. Y si está cerca de nosotros, venga y se congrega con nosotros, si no tiene donde congregarse. Y para los que ya somos creyentes, compartan este mensaje. Ore por los que no conocen a Cristo. Viva de manera que otros vean la esperanza que usted tiene. Cristo viene pronto, mis hermanos. Preparémonos para la primera resurrección. Amén. Bueno, mis hermanos, terminamos y vamos a cerrar. Voy a orar para cerrar este tema, que ese es un tema muy, muy, muy hermoso y de verdad que nos confronta a todos. Amén. Bueno, Padre bendito, te amamos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias, Señor, por mostrarnos que de verdad somos nosotros, que tenemos el corazón malo, que estamos contaminados y que somos sucios y que la maldad es innata a nosotros. Te necesitamos y que tú estás mostrando que claramente te necesitamos a ti para poder ser libres de toda condenación, de todo juicio y de toda perdición. En el nombre de Jesús, oro por mis hermanos, oro por ellos, Señor. Y si alguno se ha arrepentido, Señor, clamo por esa persona, por esas personas, para que puedan seguir firmes, estables en tu camino y poder encontrarnos al final del camino, vernos todos juntos como hermanos, allá adorándote, alabándote y exaltándote por siempre y para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, un gusto, un placer, que pasen muy buenas noches, les amamos, les bendecimos, les recordamos este lunes tenemos oración a las 8 de la noche, por aquí mismo por el Facebook de Somos Comunidad Cristiana Gosén, a las 8 de la noche, invitados, ¿verdad? Pongan sus peticiones aquí en la barra o escriban directamente al número de celular de sus necesidades o peticiones o lo que necesiten y vamos a estar orando también por ustedes en el nombre de Jesús. Les amamos, mis hermanos, y nos vemos el siguiente jueves si Dios nos presta la vida. Amén. Los bendecimos. Chao.